o noches o tal vez días, no sé, en el momento en que ustedes estén viendo este video. Vamos a comenzar a... Bueno, esta va a ser una serie de videos que vamos a tratar o se va a hablar mucho de la terapéutica con flores de Bach. Entonces están en su canal Naturopráctica. Sean bienvenidos y pues el tema es flores de Bach. Mi nombre es Edgar. Y antes de pasar a la cuestión de qué son las flores de Bach, cómo es que funcionan, pues tenemos que tener entendido que antes de auto tratarse con algún preparado, en este caso flores de Bach, siempre consultar a su responsable de salud. Y si en dado caso son responsables de salud, pues sean bienvenidos y espero les sirva con esto para apoyar como coadyuvante en alguna situación que tengan y que pueda ayudar a sus pacientes propiamente. Bueno, primero que nada vamos a ver que el padre de la terapéutica fue Edward Bach. Entonces, él vivió de 1886 a 1936, nació en Moseley, Birmingham, y pues ya a los 16 años, anteriormente pues estuvo estudiando y hasta los 16 años terminó la escuela. Y en esa edad fue cuando dijo, pues yo quiero dedicarme a la medicina, quiero dedicarme, y ese fue su pensamiento, ¿no? Su historia fue algo muy inspiradora, ya que pues él dijo, yo quiero eso, y dijo, me voy a rendir, no, dijo, yo voy a luchar, voy a tratar de conseguirlo, cuésteme lo que me cueste. Entonces es una historia donde se ve, a lo mejor se parece a alguna de las que ustedes hayan vivido, o se parece a alguna que ustedes hayan escuchado. Entonces es una historia bastante importante, porque él no se derrotó, no dijo quiero otra cosa, dijo quiero eso, me aferro, voy a hacer lo posible para obtenerlo. Entonces luchó, peleó y dijo voy a conseguirlo, y lo consiguió. Entonces ya a partir de los 20 años que se pudo trabajar y con ayuda obviamente de su papá, pues también logró solventar económicamente el entrar a medicina en la Universidad de Birmingham. Entonces, ya en 1913 entró como bacteriólogo asistente. Ajá. Y ahí él empezó a ver que, o estudiar prácticamente, que algunas personas con enfermedades crónicas tenían un aumento de ciertas bacterias, y esas ciertas bacterias aumentadas, pensaba, decía, estas bacterias pueden ser o son causante de su enfermedad crónica. Entonces desarrolló una vacuna, dijo, yo voy a desarrollar una vacuna. Hizo sus experimentos, desarrolló su vacuna contra esas bacterias y empezó a aplicarlas. Ajá, las empezó a aplicar y tuvo algunos resultados favorables. Posteriormente, ya en el Hospital Homeopático de Londres, en 1922, conoció el organón de Hahnemann y crea con ese mismo principio sus vacunas, ajá, que son los 7 nosodes de Bach. Cuando empezó a darlas de manera oral, vio un poquito más o mejores resultados, pero más sin en cambio vio que algunas personas se sentían bien, ajá, y otras personas pues no se sentían bien. Es decir, unas se curaban, otras no. Entonces empezó a dudar un poco sobre esa terapéutica y no le siguió mucho. Entonces, y hasta 1930 se trasladó a Gales, donde conoció dos plantas importantes que le iban a ayudar a desarrollar todo esto, que es Sympathian y Mimulus. Y estas las hizo como vacunas, las cuales tuvieron una mejor respuesta. Durante todo este tiempo, desde que estudió, entró a la universidad, se dio cuenta de algo. Ese algo fue que prácticamente, por ejemplo, había un grupo, ajá, todo un grupo de personas que tenían una enfermedad en común, pero de ese grupo aparte se dividían en grupos, digamos, que tenían cierta actitud, es decir, muy iracundos, muy enojones, y otros donde eran más preocupones, ¿no? O orgullosos. Entonces, esos grupos empezó a notar que, bueno, en primera a todos les daba el mismo tratamiento y cada uno de esos respondía de manera diferente. Pero los que respondían igual
eran aquellos que pertenecían a estos grupos, es decir, al grupo de, digamos, del orgulloso, a los que se preocupaban, a los que estaban muy enojados. Entonces, todos esos pequeños grupos sobre esa enfermedad respondían de la misma manera, ajá, pero diferentes, ajá, o diferente entre cada, digamos, emoción. Entonces empezó a notar eso y dijo, "Oh, creo que parte de la emoción, de la personalidad, tiene que ver con cómo va a reaccionar la persona hacia un estímulo, es decir, el medicamento o la terapéutica. Ajá. Muy bien, ya en 1932 escribió parte de lo que sería su obra final, que sería Libérese de usted mismo, en 1934 en Stowell, donde encontró sus 19 remedios más. Ajá. Entonces, una vez encontrando todo eso, escribió su obra definitiva, que fueron los 12 curadores y otros remedios. Muy bien, una vez entendido esto, vamos a ver cómo es que se concebía un poco aquí la enfermedad, cómo es la filosofía en cuanto a las flores de base, en cuanto a estos remedios. Entonces, él decía, hay un aspecto mental. ¿Qué quiere decir esto? Pues una personalidad, como lo decíamos. A lo mejor su personalidad tiende más a ser iracún, tiende a ser más alegre, tiende a ser más preocupón, en fin. Y esa personalidad se le sumaba algo que era la espiritualidad, es la conexión con lo superior, incluso, bueno, ahorita vamos a ir viendo que pudiese haber una conexión, ajá, entre la crueldad hacia los demás, es decir, el trato hacia los demás, ya que en el momento yo de interactuar, ajá, con, digamos, la gente, con mi espacio, con mi ambiente, pues obviamente eso también puede influir en mi salud. Es decir, digamos que pues están dos células como tal, si una célula se empieza a enfermar o tiene una cierta disfunción, pues empieza como a generar una reacción en otra, bueno, sí, una reacción por así decirlo, sí, una reacción en otra célula, de tal manera que ésta reacciona ante mí de cierta manera, entonces empieza a hacerse como un ciclo vicioso. Y es lo mismo que pasa en nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a agredir a alguien y pues ¿qué me va a decir? Pues me va a decir, ahora, ¿tú por qué me agredes? O alguna situación así, pues se van a armar los golpes. Entonces, eso es parte de, ¿no? De esta sumatoria ante todo. Y todo eso, pues, tiende a un establecimiento de la salud. Ajá, y a veces no es tanto que sea una agresión física, sino también puede ser una cierta agresión a nivel, pues, emocional o a nivel de espiritualidad, como le quieran decir. Ujú. Muy bien, para eso él pudo ver que existen dos tipos de tratamientos, ¿no? Los que resisten el mal, es decir, los que pues sí ayudan, van mejorando, pero nos mantienen solamente, y los que buscan el bien, que nos van a llevar hacia la curación. Muy bien. Entonces, en sí, pues las flores de Bach es una terapéutica vibracional para restablecer la salud, equilibrando ¿qué? Pues la emoción y la enfermedad física. Ajá. Entonces, una vez nosotros equilibrando este aspecto mental, esta personalidad que esté desbordando, ajá, ya sea por cierta emoción que se esté desbordando mucho más o que se esté bloqueando alguna otra, pues va a hacer que se desbloquee o que se regule de tal manera que pues se tenga una un beneficio, una curación. Ujú. Entonces, una vez viendo esto, pues él entendía pues prácticamente la enfermedad como otras terapéuticas que hemos o que conozcan que tiene que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Que el cuerpo es propiamente el ambiente físico, el alma parte de la personalidad y toda esta parte de la espiritualidad, todo aquello que es propiamente nosotros, que es aquello que no podemos, como tal, cambiar y la conexión con toda la parte de, bueno, de algunas cosas de divinidad. Ujú. Muy bien. Luego pasamos a la preparación de las esencias. Este es
un poco importante. A veces algunos pueden tener la oportunidad de presenciar, de poder ver cómo se realizan y otros pues no, porque muchas veces lo que pasa aquí es que se tiene que tener pues digamos la planta que está especificada y muchas veces pues algunas sí se pueden dar aquí, por ejemplo, pues yo estoy en México, se pueden dar, otras no, entonces es muy complicado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que hay dos métodos para las tinturas. Primero es la solarización, o sea, con el sol, y el otro es el hervor, o sea, servir, ¿no? Y tenemos para llegar hasta lo que es el frasco de toma, hasta tal manera de poderla dar, es tintura madre, el frasco de stock y el frasco de toma. Son tres etapitas que tenemos que pasar para poderlo dar a alguien. Ajá. O que ustedes lo puedan tomar o así como se lo dan a ustedes. ¿Ok? Vamos a... vamos a usar solamente la variante de flor que él indicó, que está anotado, cómo está anotada. Entonces tenemos que ser muy selectivos de cuáles. Ajá. Y siempre que se vaya al lugar, pues, como saben, para ir a un lugar y cuando uno vaya a recolectar, independientemente, a lo mejor se dedican de repente a recolectar, ir a lo mejor al cerro o al cierto lugar donde hay plantas, pueden ir, obviamente hay que ver que pues en ese lugar no se utilicen químicos, ver que no esté muy contaminado y ver que en ese lugar haya suficiente planta o suficiente flor, es decir, que haya una cantidad abundante. No vamos a acordar donde haya poquita cantidad, vamos a donde haya una cantidad mucho mayor. Ajá. Y pues ahí es donde nosotros vamos a empezar a recolectar. Se recolecta en la mañana a la hora que nosotros veamos o que vayamos a ver que va a pegar el sol de manera más fuerte. Ajá. Y también, ¿por qué se hace ya pasadito la mañana? No se hace en la noche, en la tarde, porque pues, se tiene que abrir la flor. Ajá. Y también no tiene que tener el rocío, entonces sí hay que ver todo eso. Si el día está nublado, no es recomendable. Y si de plano siempre va a estar nublado, entonces no se podría hacer solarización, se tendría que hacer el de hervor. Ajá. Y para recolectar, nunca hay que tocarla o tocar la flor por ningún motivo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero elegir de la flor una hoja de la más grande que podamos encontrar en esa parte para poder tomar, si es que vamos a tomar algo. Si no, de plano no tocar nada. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a ver cómo se hace la tintura madre. Primero ya entendimos que o las cuestiones principales de recolección, entonces vamos a necesitar las materias primas, que es la botella estéril, un recipiente de cristal, eh, tijeras de acero, plata, oro. Algunos recomiendan más no utilizar estos artefactos, ya que no debe tener contacto con metales, entonces a veces recomiendan más como hacer que, o sea, quitarlo de plano con las mismas hojas, varía. Ajá. Y se recolecta la planta, se coloca lo antes posible en un recipiente con agua, ajá, en este recipiente de cristal. Entonces, el agua que nosotros debemos de ponerle a ese recipiente de cristal es un agua de manantial, del más cercano que se encuentre en ese lugar. Y si no hay, pues tendría que ser agua embotellada de manantial preferentemente. Ajá. Una vez que tenemos nuestra agüita, tenemos que dejar que caigan ahí las flores. Ajá, la dejamos, se llena completamente de tal manera que no quede ningún espacio vacío. Y muy importante, siempre que se recolecte, no le debe dar por ningún motivo, nunca la sombra. Si le da la sombra, ya no va a ser factible que funcione. Entonces, hay que empezar de nuevo y es otra vez y es atacar mucho a la naturaleza. Entonces, siempre tener cuidado. Entonces, mejor primero practicar y después ya hacer el real.
Y se deja al sol de 3 a 4 horas, un horario en el que haga mucho más calor. Ajá. Se usa un papel filtro para eliminar las partículas que resten. Entonces, si por ejemplo yo empiezo a sacar, primero ya tengo mi recipiente, empiezo a sacar, ya pasaron 3 4 horas, empiezo a sacar con un palito de la misma planta, con una hoja de la misma planta, de tal manera que yo por ningún motivo toque o mis dedos toquen esa agua, porque si tocan, pues ya todo se ha hecho a perder. Entonces, tenemos que hacerlo así y si todavía sobra, pues con el papel filtro y retiramos lo que reste. Ujú. Eh, en un frasco o en esta botella estéril, ajá, preferentemente de cristal, o prácticamente de cristal, vamos a colocar la mitad de brandy, ajá, y el resto que sobre lo vamos a llenar con esta agua. Ajá. Entonces mitad y mitad, 50, 51 a la una. Ajá. Y pues ya, si sobra, pues tengo que pasarlo de tal manera hasta que termine de incorporar toda mi agua que hice con las flores. Se tiene, una vez terminado, se etiqueta. Si al paso de los años, pasa el tiempo, lo deja bien guardadito y tapadito, se le hace un sedimento, se puede quitar y se coloca otra vez un papel filtro. Muy bien. Eh, Vamos a pasar a la tintura por método de hervor. Esta se coloca bueno, se va a recolectar de la misma manera, es decir, yo igual voy a tomar mis medidas, que no le dé sombra, voy a ir al río manantial más cercano, que esté limpio el agua, y pues obviamente, si no, pues agua embotellada, ajá, pero aquí ya una vez teniendo nosotros nuestra recolección, vamos a, en vez de ponerla en esta de cristal, vamos a hacerlo en una de olla de acero inoxidable y vamos a llenarla 3/4 partes de su capacidad. Ajá. Y después de eso, vamos a ponerla a fuego, generalmente fuego medio lento. ¿Y para qué? Para que hierva. Ajá. Una vez hay que dejarla hervir por lo menos 30 minutos. Pasan 30 minutos, apago y pongo mi tapita, se deja enfriar. Ajá. Y ya después eso ya lo puedo utilizar, le quito el resto con un papel filtro, con un palito, entonces le voy quitando todas las flores. Ajá. Vacío el contenido en una jarra de vidrio o en un frasco de vidrio, botella de vidrio. Y posteriormente, igual la misma cantidad, mitad y mitad. Ajá. Y pues obviamente etiquetamos nombre, fecha, lugar de recolección, todo lo que quién lo hizo, cuándo lo hizo, el horario, todas las medidas y el tipo de método que utilizó. Muy bien, ahora vamos a pasar al stock. El stock es lo que se compra. Ujú. Ustedes cuando van a su botica, lo buscan en Google, flores de Bach, eso es el stock, eso es lo que ya ustedes compran. Ajá. Eso es lo que ustedes ya compran para poderlo preparar y dárselo a alguien o mismo ustedes, si es que así lo consideran, ingerirlo. ¿Y aquí qué se utiliza? Se utiliza pues el gotero y una vez teniendo el gotero se agrega una gota por cada 10 mililitros de brandy, es decir, una gota de lo que yo hice por método de hervor o por método de solarización y 10 mililitros de brandy. Se etiqueta con el nombre de la flor y con lo que diga stock. En el caso de una que va a ser Rescue, agregar 1 mililitro de cada una de las plantas. Ajá, y de ahí ya se hace que se llama Rescue y se agrega 1 mililitro de cada una para los 10 de brandy. Vamos a pasar al frasco de toma. El frasco de toma, vamos a necesitar otra vez frascos de 30 mililitros preferentemente. Vamos a necesitar también nuestros stocks, que pues, son nuestras flores, que ya vienen. No les puse una marca porque
Ahí sí ya varían algunas marcas y pues aquí estamos exponiendo ajeno a cualquier partido político y ajeno a darlo respecto a alguna marca en especial. Tenemos el brandy, también tenemos agua mineral sin gas y también en algunos casos vinagre de manzana. Ujú. En este caso vamos a tener nuestro frasco de 30 mililitros. Hay que verter 3 gotas de cada flor, ajá, pero no más de 5 flores, es decir, nuestro máximo es 5 flores. Ajá. Y esto por cada 10 mililitros. Ujú. Ay, perdón. Entonces son 30 mililitros, perdón, son 30 mililitros, ajá, por 3 gotas y cuando son 10 mililitros es una gota, es decir, 30 mililitros, 3 gotas. 10 mililitros, una gota. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo es el método? El método es en un frasco de 30 mililitros verter 3 gotas de cada flor y 6 para rescue. O bien podemos hacer de 10 mililitros em, una gota, ajá, por cada 10 mililitros. Es decir, si yo voy a meter 5 flores y nada más tengo un frasco de 10 mililitros, pues voy a meter 5 gotas, pero una gota de cada flor. Ajá, por esos 10 mililitros. Ajá. Rescue serían 2 por 10 mililitros. Ajá. Y se va a agregar una pequeña cantidad de brandy, es decir, un mililitro o bien un mililitro de vinagre en caso de que la persona sea muy sensible al alcohol, lo resienta mucho, esté tomando medicamentos muy fuertes, ya saben que los que terminan en PAN generalmente no se llevan con el alcohol, entonces si es ese caso, tener mucho cuidado en esa situación y ver la cantidad. Por eso se preferiría vinagre de manzana. Y el resto de agua mineral sin gas o agua de manantial. Y puede ser de la que venden embotellada, que diga agua de manantial. Ujú. Muy bien, vamos a pasar a la toma mínima y máxima. Generalmente son 4 gotas 4 veces al día. Ajá, eso es en estados generalmente que le llaman crónicos. Cuando se dan de manera más seguido es cuando son casos más agudos. Entonces se pueden dar cada 10, cada 30 minutos, incluso cada minuto hasta notar mejoría. Posteriormente se regresan a 4 gotas 4 veces al día. Ajá, y se va valorando la respuesta. El efecto más fuerte se consigue repitiendo. Ajá, por eso es que si repetimos cada 10, cada 30, el efecto es mucho más fuerte. A diferencia que si dice, me echo toda la todo el frasquito. No, porque si se hace eso, no va a haber una respuesta más fuerte, va a ser la misma. Entonces, no depende de la cantidad que se ingiera, sino depende de la frecuencia. Ajá. Y cuando obviamente alguien se la va a tomar, pues siempre. Bueno, ahorita vamos a ver un poquito. Que es verter 2 a 3 gotas. Bueno, aquí vamos a ver otro método con. Ok, aquí vamos a ver otro método que es verter 2 a 3 gotas en un vaso de agua de 250 mililitros. Es decir, yo no tengo para hacer un frasco, no tengo para dar un frasco de toma. Entonces lo que voy a hacer en 250 mililitros voy a agregar 2 a 3 gotas. Ajá. Y lo voy a beber durante el día. Ujú. Un frasco solamente dura de 3 a 4 semanas. Entonces, pues si yo hago un frasco de toma, no me va a durar mucho tiempo, más que 3 a 4 semanas. Ajá. Puedo hacer un llenado de emergencia. Antes de que se termine, alguien me dio, de repente, ya tengo aquí mi frasquito de toma y ching, ya se me va a acabar, pero ya no compré o ya no me dio más, mi terapeuta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar una pequeña parte de agua mineral, o sea, 3 mililitros. Ajá. Y me la voy a seguir tomando
como me la indicaron. Hasta que vuelva a ir y me vuelvan a preparar otras. Pero nada más es de emergencia. ¿Ok? Mm, algo muy importante antes de pasar cómo prescribir las flores de Bach es que cuando ustedes se la tomen, ya sea por el frasco de toma, generalmente siempre se las dan en gotero, ya sea en gotero cuentagotas establecido o bien con un gotero integrado, entonces como el que les mostré en la imagen. Cuando es así, siempre hay que tener mucho cuidado que el gotero no toque la boca, no toque los dientes, no toque la lengua, no tenga contacto con nada. Entonces eso es sumamente importante. Se va a dejar en la lengua, no se tiene que tomar agua posteriormente, se deja que se absorba y eso es todo. Bueno, ¿cómo generalmente es que se dan las flores de Bach? Hay múltiples formas en que se dan. Una de ellas, pues, es la más común, la más utilizada, es la que utilizan una serie de imágenes como fotitos o tarjetitas. Y esas tarjetitas se las dan a mostrar a ciertas personas, incluso ustedes pueden dárselas a mostrar. Y la persona puede elegir 5 flores o menos. Ajá. Y de ahí, pues ya él escoge y ustedes ya se lo preparan. Ese es el más fácil. También otro que es el de mis favoritos es saber los síntomas más el conocimiento que ustedes tengan. Es decir, si ustedes conocen cómo es esta persona, qué está predominando en él, entonces pues ya ustedes se van haciendo una idea y con su experiencia pues ya pueden decir fácilmente esta persona necesita a lo mejor Crabapple, a lo mejor Will Rose, en fin, ustedes ya rápido van a poder decir, pero ese es ya agarrando la práctica y estudiando mucho, leyendo y preguntando a la persona. Ujú. Y también está por realización de un test. Generalmente hay un test en muchos libros de flores de Bach. Viene un test. En ese test lo que ustedes hacen es sacarle copias, le preguntan a la persona. Algunas varían, algunas son 30 preguntas, algunas son 80, entonces va variando. Y así es como se da. Otros también utilizan otras técnicas como pulso. Algunos también llegan a utilizar el hecho de testar los pies, preguntando. Pero a mi punto de vista, el conocimiento que ustedes vayan desarrollando, que se desarrolle, es el que les tiene que dar la respuesta a esa situación. También hay preparación en pomadas y cremas. Ajá. Esta preparación pues tiene que ser una gota por cada 10 mililitros y dos por cada 10 mililitros en el caso de Rescue. Ajá. Es la misma que la vía oral, o sea, misma cantidad. Pues indicaciones, pues depende de la flor que estemos utilizando, pero generalmente pues siempre son para dolores musculares, articulares, acné. Muy bien, también están gotas para el oído y el ojo. Es 1 mililitro por cada 10 mililitros de vehículo, que será o que puede ser el suero fisiológico y solo va a resistir una semana, entonces no conviene tanto. Y se puede usar también la lágrima artificial, que es lo más recomendable. Y misma cantidad, 1 mililitro por cada 10 mililitros y 1 a 2 gotas 3 veces al día. Pero realmente aquí, si todavía no se tiene la experticia, si no se es un terapeuta floral experimentado, no hacerlo porque representa o es muy, puede llegar a ser muy riesgoso si no se tiene la experticia y si no se conoce bien la cuestión por la que está yendo la persona a ver. Por eso, si no se tiene, si no saben explorar fondo de ojos, si no saben explorar bien la cuestión de los ojos, pues no está indicado y no se tiene que andar dando, ¿no? Vaporizaciones, pues problemas generalmente más respiratorios, pulmonares y aquí son 10 gotas del stock en vaporizaciones, o sea, 250, 500 mililitros y pues ya se pone. Entonces hacen vaporizaciones, ya saben cómo se hacen unas vaporizaciones. Algunos sirven agua, ya le está el agua hirviendo y pues se ponen sus 10 gotas, se tapan y aspiran, ¿no?
tal manera que no se vayan a quemar. También si no tienen la experticia, tampoco lo hagan. Y uso en veterinaria, el uso en veterinaria sirven de la misma manera y hay que dársela de manera directa, pero en la comida. Es decir, yo más o menos calculo en su alimento cuánto, qué porción le doy. Si es animal grande, chico, entonces más o menos si se, agregan, las 10 gotas generalmente, o 5 depende. Si es grande, 10 5 y incluso nada más, dar las gotas directas que serían las 2 gotas. En el caso de Rescue, e incluso una gota en el caso de las otras. Ya doy una gota de cada una, 5 gotas, máximo 5 flores, entonces ahí sí ya. Y como se usa en veterinaria, pues también ahí si no hay mucha experticia, es más complicado. Posteriormente podremos hacer algo para ver cómo se hace, pero ahorita es como meramente introductorio, todavía no partimos en eso. Y el uso en plantas son 10 gotas en una regadera de 1 litro. Ajá. Por ejemplo, vamos a tener Walnut Rescue para trasplantar. Si está marchita, podemos incluso utilizar olives y agrimoni. Si no se puede explicar qué le pasó a la planta y anda muy triste y de repente se empieza a secar y pues no hay ninguna razón, pues podemos utilizar agrimoni. Y pues propiamente en la terapia pues son las 38 flores más un rescue. Ajá, tiene que presentar la sintomatología más parecida de acuerdo a cada una de las flores. Es decir, la persona viene, entonces les digo, pueden hacerlo con las tarjetas y decir, escójame 5, pero realmente entonces no tendría sentido, ajá, que las flores pues trajeran su respectiva explicación, para que si este es para tal persona, que si este es para tal. Muchas veces sí caen, que sí les van. En algunas otras cosas uno tiene que estar más a decir, no, pues sí, pero necesita y necesita este complementado con este. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer de acuerdo a mi opinión. Eh, Hay que ver Bueno, aquí en los libros generalmente vienen en 3 partes. El defecto a tratar, es decir, lo que está presentando la persona en este momento de acuerdo a la cuestión emocional. Por ejemplo, que llega a ser una persona que llega a ser muy obsesionada con, a lo mejor con la religión, o que se deja influenciar mucho. Y viene un signo en positivo, lo que potencia la planta. Es decir, si la persona es muy, a lo mejor muy introvertida, nunca dice lo que piensa, bla, 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 entonces se empieza a potencializarle eso. Ajá. Y viene una parte en T que es la cuestión terapéutica, es decir, las enfermedades propiamente que pudiesen o que pudiese ayudar esa flor. Ya sea cuestiones pulmonares, a veces que pueda ayudar a una cuestión de hipertensión, bla, bla, bla. Pero nunca, nunca, nunca es como un tratamiento o un remedio que se tenga que dar solo. Entonces, generalmente siempre tiene que ser acompañado. Eh, Generalmente en el libro o en algunos libros que lleguen a ver, generalmente siempre viene el nombre de la flor en inglés, después el nombre en latín y después en español. ¿Vale? Vamos a ver la toxicidad y seguridad. Generalmente son inocuas, no pasa nada si se la pueden dar a alguien pequeño, a alguien un poco más grande. Lo único que pudiese tener alguna reacción es la cantidad de alcohol. Entonces sí hay que tienen que cuidar que sean personas que no sean muy, 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 muy sensibles a esta cuestión, ya que si sí son así, pues mejor con vinagre, si no con índigo y no con brandy, porque si no, sí, sí, sí pudiese ahí haber alguna cuestión. Y pues eso es todo. Espero que no se hayan aburrido, no les haya
o haya más bien causado alguna, mm, este, mm, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar presentes en esta primera clase. Espero haya sido de su agrado. Si les gustó y se quedaron al final, les agradecería mucho que dieran su like y siguieran la página, ¿sí? Por favor. Y no queda más que decirles hasta la próxima.